cuál es el tipo de familia que Dios quiere. Amén. ¿Cuál es el tipo de familia que a Dios le agrada, más que nada, ¿cierto? Entonces, bueno, la idea es que en este tiempo que estamos todos en nuestras casas, espero que todos estén en familia, que estén en casas guardando cuarentena, que es lo ideal. Entonces, en este tiempo, que es donde más valoramos la familia, ¿cierto? En ese tiempo en donde estamos todos juntos, reunidos en familia, es donde tenemos que tener claro, entonces, qué tipo de familia espera que sea, o sea, qué tipo de familia quiere Dios que seamos. Amén. Entonces, hacia eso quiero que nos dirijamos, que conozcamos la familia que Dios quiere que seamos, porque en este tiempo, digamos, de encierro puede ser también muy estresante. Yo no sé si ustedes han visto toda la clase de memes y de chistes que han estado sacando en redes sociales. Obviamente yo también me puedo reír de que día tal y ya estoy peleando con mi esposa, día tal y ya amenazo a mi mamá y mi papá por convivencia, día tal ya quiero abandonar la casa. Es chistoso, sí, pero si miramos el trasfondo, es algo que en realidad está pasando en las familias, ¿cierto? Porque obviamente este encierro, en este encierro podemos darnos cuenta de muchas cosas y podemos analizar muchas cosas de nuestra familia, ¿cierto? No sé si tal vez los papás han dado cuenta que los hermanos nos están llevando bien, estoy discutiendo mucho más con mi esposo que antes, las peleas han ido incrementando, nos estamos llevando bien, me estoy dando cuenta que en mi familia hace falta comunicación, no estamos bien como familia. Y esto puede ser también porque obviamente hay heridas del pasado, ¿cierto? Que no hemos sanado y en este tiempo el enemigo se quiere aprovechar de eso. Porque otro plan que va a querer tener el enemigo contra nosotros es precisamente destruir y acabar con nuestra familia. O sea, el enemigo se va a querer meter a toda costa en nuestros hogares en este tiempo. Por eso yo quiero compartir este mensaje para que podamos estar alertas a esto, que podamos analizar, abierto, ya, que podamos analizar cómo nos estamos comportando ahora en familia, que ahora podamos sentarnos, parar un momento y pensar, o sea, ¿en qué estamos fallando como familia? ¿Qué no está funcionando en nuestra familia? Que este sea un tiempo en el que podamos analizar eso para entrar a sanar. Amén. Que podamos entrar a un tiempo de sanación familiar, a un tiempo de reconciliación familiar. Amén. Eso es lo que yo espero, porque el Señor por algo también permite las cosas. Y si nosotros queremos aprovechar esto para bien, para que nos haga bien a nosotros, entonces tenemos que estar alertas, hacer un alto y analizar qué es lo que está pasando en nuestro entorno familiar y sacarle el mayor provecho a eso. Amén. Que cuando termine esta cuarentena podamos agradecer a Dios por nuestra familia, que podamos sanar toda herida que ha sido causada en nuestra familia, incluso por los mismos miembros de la familia. Amén. Entonces, quiero que vayamos a la palabra de Dios en Colosenses 3:13. Bueno, yo les quiero contar que en este tiempo, para que lo tengan claro todos, pueden ocurrir dos cosas. La primera es que tú permitas que Satanás entre a tu hogar. Y la segunda, que entres en un tiempo de sanación y reconciliación familiar. Si tú quieres, estás dispuesto, tú y toda tu familia, a entrar en un tiempo de reconciliación familiar, entonces vamos a leer la palabra de Dios que nos dice en Colosenses 3:13. Dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a los otros. Entonces, por favor, no duden, jamás, no duden, ni por un momento en pedir perdón y en perdonar a los miembros de su familia. Muchas veces no nos damos cuenta, pero tanto los hijos a los padres como los padres a los hijos se han herido. El esposo, la esposa, nos hemos herido. Entonces, si tú eres consciente de que has herido, entonces no tengas miedo de pedir perdón. Y tú, que ya sabes que te hirieron y que tienes esa herida, no dudes en perdonar. Más que todo en este tiempo, perdonen toda ofensa. Por favor, seamos más que todo, más que pacientes con nuestra propia familia, seamos también empáticos. O sea, ¿qué va a sentir mi hermano, mi hermana, mi esposo, mi hijo, mi mamá, mi papá con esto que yo voy a decir? ¿O qué sintió con esto que dije? Si ya te ofendí, si ya ofendí a alguien de mi familia, recapacitar rápidamente, porque obviamente no vamos a ser perfectos de la noche a la mañana y de pronto si tenemos un temperamento muy fuerte, digamos, eso no va a cambiar de la noche a la mañana.
pero la idea es que tú puedas leer esta palabra, meditar esta palabra y darte cuenta rápidamente que tienes que pedir perdón por lo que acabas de hacer. Si has ofendido a alguien, pide perdón en el momento, no esperes a que pasen los días, los meses, los años, no esperes, pide perdón en el momento. Eso no es un sinónimo de debilidad, papá, mamá, tú le tienes que pedir perdón a tu hijo, eso no es sinónimo de debilidad. Hijos, si le tienen que pedir perdón a sus padres, tampoco es sinónimo de debilidad. No tengan miedo y no duden jamás en pedir perdón por alguna ofensa, por alguna mala palabra, ¿ya? Porque cualquier cosa puede causar heridas, pero si nosotros actuamos rápidamente, como dice la palabra, entonces vamos a volver a encauzar y a volver la armonía a nuestro hogar. Entonces, por favor, jamás duden en pedir perdón. Amén. Y perdonar también, ¿no? También a veces es difícil tanto pedir perdón como perdonar. Pero la palabra de Dios nos dice también que tenemos que perdonar, ¿ya? Entonces vamos a seguir en este mismo versículo, verso 14 dice, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Qué bonito, ¿cierto? Entonces dice que si nos unimos en amor, el amor va a traer también la armonía a nuestro hogar, ¿cierto? Mira, cuando en tu hogar hay paz, hay amor, hay unión, hay comprensión, en ese hogar jamás va a habitar Satanás. O sea, si en tu amor reina todo esto, si en tu hogar reina el amor y la paz, créeme que Satanás no se va a aguantar ni un segundo en tu hogar. No se va a aguantar ni un segundo más en tu familia, porque a él no le gusta eso. A él no le gusta, no se siente bienvenido cuando tú haces que en tu casa reine la paz del Señor. A él no le gusta. Ya, pero si en cambio, por el contrario, tú entras en constante contienda con los demás miembros de tu familia, a quien estás en realidad expulsando de tu casa no es a Satanás, es a Dios mismo, porque a Dios no le gusta la contienda. Entonces, Dios lo que quiere y lo que nos llama acá es que nos vistamos sobre todo de amor. Amémonos los unos a los otros, más que todo en ese tiempo tenemos que amarnos, y amarnos también es demostrarnos que nos amamos, o sea, decirnos, no sé, palabras de aliento todos los días. Hay diferentes formas de amar y yo sé que cada uno maneja un lenguaje del amor totalmente diferente, ¿cierto? Pero entonces en ese tiempo es muy bueno que nos reunamos en familia, que haya mucha comunicación en ese tiempo y que se puedan decir las cosas que tal vez no les gusta o les gusta, ¿ya? Pero por favor, ámense y demuéstrense el amor todos los días. Esto es algo que tiene que ser diario. Amar es algo diario, más que todo en familia, ¿ya? Más que todo en estos tiempos que estamos todo el tiempo con los demás miembros de nuestra familia. Amén. Sigamos. Dice, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y siempre agradecidos. Entonces, lo que les estaba diciendo, Dios nos llama a que en nuestro hogar reine la paz, porque a Dios le agrada la paz, a Dios le agrada que en nuestro entorno haya paz. Entonces, si tú ves que va a haber una contienda, tú rápido recuerda, a Dios le agrada la paz. Entonces, si tú permites en tu casa la contienda, estás dándole la bienvenida al enemigo, estás dando cabida para que el enemigo entre a tu hogar y haga y deshaga con los demás miembros de tu familia. Entonces, por favor, o sea, no normalicemos en nuestro hogar las peleas, no normalicemos en nuestro hogar las contiendas, ya, porque ¿sabes qué pasa? Tú sabes qué pasa con una familia que constantemente está en contiendas y en peleas. Pues aparte de que eso no le agrada a Dios, acompáñenme a Marcos 3:25 y vamos a ver qué pasa con un hogar en el que todo el tiempo hay contiendas y peleas. Dice, de la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Entonces, por favor, ahí donde ustedes están, por favor, de verdad, subrayen este versículo, no sé, enmárquenlo, donde sea que ustedes lo puedan recordar siempre, porque no es normal que una familia esté en constante pelea, no es normal, por favor, no normalicemos eso en nuestros hogares. No normalicemos, digamos, ah, no, si es que mi mamá es así, mi papá es así, son peleones, o yo y mi hermano y yo todo el tiempo estamos peleando, eso es amor de hermanos. No, no normalicemos las peleas, ni entre hermanos, ni entre hijos, ni entre padres, ni entre esposos, no es normal, amén. Entonces, si tú ves que en tu familia hay mucha contienda, demasiada contienda, piensa que tarde o temprano eso puede causar una división en tu hogar, ¿ya? Entonces, hagan un alto como familia, siéntense, yo de verdad los invito a que dialoguen, o sea, más que dar un sermón, más que echar cantaleta, como decimos en Colombia, no sé cómo se llama,
más que eso, entren en un tiempo de diálogo entre todos, ¿sí? Porque, como les decía, ahorita después de esto hay dos opciones, o tu familia se puede dividir porque puedes permitirle entrar al enemigo, o pueden salir de esto victoriosos y agradecidos con la familia que Dios les ha dado. Amén. Entonces, por favor, que sea lo segundo y no lo primero. ¿Ya? Entonces, aprovechemos este tiempo para dialogar entre nosotros, conocernos entre nosotros, porque yo sé que a veces, o sea, el diario vivir, el trabajo, el colegio, la universidad, lo que sea que hagan en tu familia, a veces como que los ha ido distanciando. Entonces, este tiempo aprovechémoslo no para seguir distanciándonos, sino para unirnos más como familia. Ya, entonces, siéntese en familia que su hogar sea un lugar seguro, que su hogar sea un lugar seguro en el que puedan comunicarse sin miedo, sin temor, sin restricción, en el que puedan hablar las cosas con mucho amor, con mucho respeto entre todos. Ya conviertan su casa, como les decía anteriormente, que en su casa y que en su hogar habite la paz y el amor del Señor. Amén. Recuerden que haciendo eso ustedes están abriendo las puertas de su casa a Dios y cerrándoselas al enemigo. De lo contrario, pues están expulsando a Dios y abriéndole las puertas al enemigo. Pero mira que también Dios nos ha dado en la palabra unos consejos, unos tips acerca de cómo debe ser una familia cristiana. Y en el mismo capítulo de Colosenses. Entonces, quiero compartirlo con ustedes y que ustedes también lo puedan buscar en sus casas, porque acá el Señor nos habla muy claramente de cómo tiene que ser una familia cristiana. Y eso es algo que tenemos que tener presente en este tiempo, que nuestras familias puedan de verdad agradar al Señor. Entonces vamos a Colosenses 3:18. Y dice, instrucciones para las familias cristianas. Dice 18, esposas, sujétese cada una a sus esposos como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Pero, ojo ahí, porque, bueno, si las esposas obviamente tenemos que ser sujetas a nuestros esposos, pero esposos, ustedes como hombres del hogar, como sacerdotes, tienen que estar también sujetos al Señor. De lo contrario, si tú no estás sujeto al Señor, no esperes tampoco una esposa sujeta a ti, ni una familia sujeta a ti. Porque si tú no estás sujeto del Señor, entonces ¿de qué se va a sostener también tu hogar? Amén. Entonces, primordial y antes que nada, que tú como esposo, como hombre del hogar, como sacerdote de tu hogar, estés sujeto al Señor. Porque entonces tampoco esperes una esposa sujeta, porque no se puede sujetar una esposa a un esposo que no está alineado a los planes del Señor. O sea, es algo absurdo, ¿cierto? Entonces, por favor, tengan en cuenta esto, esposos y esposas. Si su esposo está sujetado al Señor, no duden en sujetarse también usted a su esposo. Amén. Seguimos. Dice, maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Yo no sé si ustedes recuerdan el Día de la Mujer cuando compartimos la palabra de la mujer como esposa, ¿cierto? Y les compartí la palabra que se encuentra en Pedro, que nos dice que el esposo tiene que tratar a la esposa como a vaso frágil, que esto no hace referencia tanto a la debilidad de la mujer, sino que ustedes esposos, y aquí no lo recalca en este capítulo, una vez más el Señor les recalca a ustedes, esposos, que tienen que tratar a su esposa con mucha delicadeza. Esposos. Que tienen que tratar a su esposa con mucha delicadeza, no porque ellas sean débiles o porque sean inferiores, no porque seamos inferiores, sino porque ustedes tienen que tratarnos como a vaso frágil. Esto significa que tienen que cuidarnos mucho, que nos tienen que también lucir de vez en cuando, ¿cierto? Bueno, todo eso. Entonces, seguimos. Acá vamos con los hijos. Dice, hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Hijos, yo también soy hija y yo sé que a veces cuesta mucho obedecer a nuestros padres, pero más que buscar obedecer a nuestros papás para agradarle a ellos, a nuestros papás, obedezcamos a nuestros padres para agradar al Señor, porque en la palabra está que los hijos que obedecen a sus padres agradan al Señor. Entonces, más que buscar agradar a nuestro Padre aquí en la tierra, busquemos agradar también a nuestro Padre celestial. Amén. Y yo sé que a veces cuesta mucho, yo te invito a que si de verdad te está costando mucho, si sientes que tienes una lucha interna con la obediencia, que estás entrando como un tiempo de mucha rebeldía y tú te puedes dar cuenta de eso, entonces también lo manifiestes en este tiempo, que no sales con tus amigos, que no estás influenciado por nada.
a que tú dialogues con tus papás acerca de lo que está pasando contigo. Como les decía, hagamos de nuestros hogares un lugar seguro en el que podamos todos, tanto hijos como padres, hermanos, hablar sin miedo y con respeto y amor. Amén. Hagamos de nuestros hogares ese lugar seguro en el que todos nos podamos expresar y así entre todos nos podamos también conocer aún más, que tú como papá conozcas más a fondo la vida de tu hijo, lo que le está pasando a tu hijo, que tú como hijo también conozcas cómo es tu papá, qué piensa tu papá, más a fondo, porque en este tiempo es donde más tenemos que aprovechar eso, amén. Seguimos entonces, porque aquí también le habla a los papás. Dice, padres no exasperen a sus hijos. Padres no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. ¿Sí ven? No solo entonces los hijos no exasperen a sus padres, sino que padres no exasperen, o en otras versiones son más específicos, y dice, padres no hagan enojar. Entonces, ¿a qué se refiere esto? O sea, que nosotros como padres tenemos que ser muy sabios, ¿cierto? Cuando veamos que nuestro hijo está haciendo algo que no corresponde, que está mal, sentarnos a hablar con sabiduría con él. O sea, no es mal el sermón de siempre, no repetir una y otra vez lo mismo, lo uno, lo otro, ¿no? Sino que podamos entrar también en un diálogo con ellos, papá y mamá, que ellos puedan darse cuenta que tienen un papá y una mamá con sabiduría, un papá y una mamá sabios, en los que ellos por algún otro motivo también puedan acudir a ti, porque saben que tienen unos padres que son sabios, ¿cierto? No una mamá que le va a dar cantaleta, un papá que le va a dar cantaleta, una mamá, un papá que es enojón, que es enojona, que habla con desprecio, que habla con ira, que habla con violencia. No, porque entonces sus hijos tampoco van a conocer del Señor y del Dios que nosotros nos enamoramos. O sea, antes que nada tenemos que demostrar a Dios, a nuestros hijos por medio de nuestros actos, de lo que hablamos, de cómo somos con ellos, ¿cierto? Nosotros como papás, nosotros los papás somos los pastores de nuestros hijos. Nosotros pastoreamos el corazón de nuestros hijos. Entonces es muy importante hablarles con sabiduría y hablarles también con amor. Los límites hay que ponerlos obviamente, los correctivos hay que hacerlos obviamente, pero con amor y con respeto también hacia nuestros hijos. Que el día de mañana que nuestros hijos tengan alguna dificultad, algún problema, ellos nos puedan buscar a nosotros porque saben que nosotros, en nosotros hay sabiduría, ¿cierto? Que nosotros no van a encontrar una cantaleta, un sermón, no, que en nosotros hay sabiduría y hay una respuesta para todo, ¿cierto? Demuestren eso a sus hijos en este tiempo, más que nada, ¿cierto? Demuestren a su hijo que tiene un papá o una mamá que son sabios, que saben hablar, que hablan con respeto, ¿cierto? Que son empáticos también. Entonces, en este tiempo que podamos hacer eso, ¿ya? Ojalá después de la transmisión o en el tiempo que ustedes lo consideren necesario, pero hagan el ejercicio de verdad de sentarse como familia a tener esos tiempos de diálogo. También papás, o sea, mamá y papá, hay que saber también hablarles a nuestros hijos, ¿cierto? No es simplemente dar órdenes, mandar, que me obedezcan, ¿no? Sino que también hablar con ellos y conocer en realidad qué es lo que está pasando ahora con ellos, ¿cierto? Aprovechemos ese tiempo que ellos no salen con sus amigos, que ellos no van a colegio, que ellos no van a la universidad. Aprovechemos este tiempo para comunicarnos más con ellos, ¿ya? Para que ellos también nos conozcan a nosotros un poco más, que sepan que pueden contar con nosotros, y asimismo todos los miembros de la familia, los hermanos, las hermanas, que no vivan más en contienda, porque como ya les dije, no normalicemos las contiendas, ni tanto con los padres como los hijos, ni entre hermanos, ni entre esposos tampoco. O sea, si ves que hay mucha contienda en tu hogar, de verdad, haz el ejercicio de sentarse y orar también, obviamente. Siéntese, oren al Señor, busquen más del Señor, busquen de verdad más acerca de la familia que el Señor quiere que ustedes sean, porque ustedes saben que, como dicen, y es muy cierto, la familia es la célula o la base central de la sociedad, ¿cierto? Por eso el enemigo siempre va a querer atacar a la familia, siempre, siempre. El enemigo sabe que atacando a la familia está atacando a toda la sociedad en general, ¿verdad? Entonces, en este tiempo no dejemos que el enemigo nos tome la ventaja. En este tiempo, ciérrenle totalmente la puerta al enemigo. Hagan cuenta que Satanás es el coronavirus. Le cierran la puerta, lo detecta, no lo deje entrar. Claro, porque en ese tiempo usted lo que tiene que hacer es que en su hogar reine la paz y el amor del Señor por sobre todas las cosas. No permitan este tiempo que Satanás le tome ventaja. Si hay heridas que no han sido sanadas aprovechen este tiempo
para sanar esas heridas, para reconciliarse entre familias. Ya no digo que son heridas que han sido creadas solo por la cuarentena, sino que hay heridas que han sido creadas de antes y no nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Y nuestro diario vivir, como tengo que hacer lo uno, como tengo que hacer lo otro, como tengo que salir, como me invitaron aquí, me invitaron allá, entonces nunca hemos entrado en ese tiempo de reconciliación, ¿cierto? Dejamos pasar las cosas y ya. Y a veces hay cosas que nos parecen mínimas, ¿cierto? Pero que a la larga no lo son. De pronto algo que le dije a mi hermano, para mí no fue tan hiriente, pero para mi hermano sí. O algo que le dije a mi hermana, que a mí me pareció muy normal y en chiste, y a ella no. ¿Ya? O algo que le dije a mi hijo, que a mí me pareció que yo le hice bien diciéndole eso, pero que a mi hijo, a mi hija, la hirió lo que yo le dije. O también los hijos, le dijeron algo a sus papás que en algún momento lo encontraron muy normal, pero que hirieron a sus padres, ¿ya? Y hay heridas que han sido generadas desde mucho antes de todo esto y no han sido sanadas. Entonces, en este tiempo es donde tenemos que entrar en ese proceso de sanación. Entonces, yo les dejo esos versículos que les acabo de leer. Ojalá de verdad los hayan anotado para que ustedes como familia también se sienten a meditar como familia en este espacio de diálogo que yo les invito a hacer, que puedan también leer la palabra que les acabo de dar, la puedan leer entre todos otra vez y meditarla entre todos. Tal vez ustedes encuentren otro, ¿cierto? Dios les habla a ustedes de otra manera respecto a la realidad que cada uno vive como familia, pero háganlo de verdad para que el enemigo no pueda entrar a sus familias y a sus hogares, ¿cierto? Para que sobre todo esté Dios con nosotros en este tiempo, Dios tomando el control de nuestras familias. Entonces, ojalá de verdad todos podamos entrar ahora en ese tiempo de sanación familiar, ¿cierto? Y de unión familiar, más que nada. Amén.